La semana pasada, la Fiscalía General de la República consiguió que un juez federal vinculara a proceso al ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Mauri. Esto tras acusarlo de haber aceptado sobornos en el sexenio pasado con el dinero que provenía de Odebrecht, con la finalidad de apoyar la reforma energética. Pero más allá de lo relevante que resulta tener, por fin, al primer servidor público preso y procesado en México por el tema de Odebrecht, lo sucedido la semana pasada es clave porque se trata de un hecho que obliga a la Fiscalía General de la República a ir en contra, ahora sí, de los más altos exfuncionarios de la administración anterior, incluido el propio expresidente. ¿Por qué les digo esto? Para averiguarlo, quédense esta nueva edición de ¿Cuál es la nota? Un espacio donde hablamos de datos, de hechos y también de derechos. Yo soy Arturo Ángel y comenzamos. Antes que nada, recordemos rápidamente cómo comenzó esta historia. Fue con el tristemente célebre Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, en el gobierno de Peña Nieto. Lozoya es una figura central en la trama de corrupción. Desde el año pasado, él ya fue procesado por haberse prestado a recibir dinero no solo de Odebrecht, sino de otras empresas como Altos Hornos. Todo ello a cambio de favorecerlas con contratos de petróleos mexicanos. Y sin embargo, Lozoya no ha puesto un pie en la cárcel hasta la fecha. Primero, porque dijo que se sentía mal apenas llegó a México, tras ser extraditado desde España. ¿Lo recuerdan? Lo llevaron hasta en un helicóptero a un hospital privado donde permaneció internado por semanas. Y después porque, aunque lo procesaron por ambos casos, la fiscalía sorpresivamente no pidió al juez que fuera encarcelado. En cambio, solicitó que solo se le pusiera un brazalete para que estuviera localizable. ¿Cuál fue la razón de este trato preferencial? Que Lozoya prometió revelar y denunciar una enorme trama de corrupción donde él solo fue una herramienta más para cometer el saqueo. Y sí, así lo hizo. Y llegamos entonces a la denuncia de Lozoya, presentada en agosto de 2020 ante la Fiscalía y que no tardó en filtrarse y hacerse pública. En esa denuncia, Lozoya dijo, entre otras cosas, que sí, que había recibido dinero de Odebrecht y que este se había usado para financiar parte de la campaña del expresidente Peña Nieto. Pero el exdirector de Pemex reveló una cosa más. Dijo que el dinero de la empresa también se había usado para sobornar a legisladores de diversos partidos, con la finalidad de que se agilizara la aprobación de la reforma energética y otras prioritarias. Todo lo anterior, según Lozoya, lo hizo siguiendo las órdenes del expresidente Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. Lozoya habló de maletas repletas de dinero que fueron enviadas a varios senadores de oposición en aquel momento, entre ellos el ya mencionado Jorge Lavalle y otros como Francisco Javier Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, quienes son nada más y nada menos que gobernadores de Tamaulipas y Querétaro actualmente. Y dijo que incluso había videos de eso. ¿Y qué creen? Que sí, al poquito tiempo justamente se reveló uno de esos videos. 500, 1, 250, y aquí vienen 2 de 100 y 1 de 50. ¿Qué pasó después? Meses y meses de espera y especulaciones, y de al menos un intento fallido de obtener una orden de aprehensión en contra de Videgaray. En eso estábamos hasta que finalmente llegamos al caso de Lavalle. Y sí, la Fiscalía compró la historia de Lozoya y la enriqueció con algunos datos de prueba más, y eligió como su primer objetivo a Lavalle, quien fue citado a una audiencia inicial el pasado 9 de abril. En esa audiencia, los fiscales describieron lo que había narrado Lozoya como una asociación para delinquir, y por primera vez ante un juez afirmaron que Peña, Videgaray y compañía se coludieron para pagar sobornos a cambio de que avanzaran las reformas. Lavalle y sus abogados intentaron mostrar que no había sustento para ello, pero no hubo caso. El juez consideró que había la evidencia inicial suficiente para iniciar un proceso en su contra, por lavado de dinero, por cohecho y, ojo, por asociación delictuosa. Así, Lavalle se convirtió en el primer procesado y encarcelado por esta trama de los moches de Odebrecht. Pero ojo, este es apenas el primer paso. Llegamos al punto clave. ¿Por qué decimos que la fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero está obligada a proceder en contra de Peña y de Videgaray? La respuesta, amigos, es sencilla. Porque esa fue la historia que ya le presentaron a un juez federal en la audiencia de Lavalle, y porque el juez, en efecto, consideró que había elementos suficientes para creer que esta asociación delictiva existió, tal como la plantearon los fiscales. Y si bien Lozoya dice que él operó la entrega del dinero, afirma que lo hizo por órdenes de Videgaray y del presidente, que dizque lo utilizaron, y hasta ahora la fiscalía le ha creído.
Entonces, amigos, no hay más. La fiscalía debe ir por el resto de los implicados en esta asociación para delinquir. Y si me apuran, antes de ir por los que recibieron el dinero, debe de ir por quienes lo ordenaron. Y esos son el expresidente y su exsecretario de Hacienda, según la investigación. O eso, o decidir que todo lo organizó y ejecutó Lozoya. Y ya por fin llevar a ese señor a prisión por los delitos que cometió. Y con esto llegamos al final de esta edición de ¿Cuál es la nota? No olviden compartir y darle like al video si les gustó y estar atento a todas las sorpresas de Ruido en la Red. Hasta la próxima.